Bienvenidos a la última lección del tema de límites y continuidad. En las lecciones anteriores hemos estudiado el concepto de límite, tanto cuando la variable tiende a infinito como cuando tiende a un número finito. Hemos visto algunos métodos de cálculo de límites y hemos utilizado los límites para obtener las asíntotas de una función. Hoy profundizaremos en el concepto de continuidad y veremos alguna propiedad de las funciones continuas. Bueno, vamos a empezar entonces. Vamos a recordar primero el concepto de continuidad. O sea que la idea era esta: cuando x se aproxima a x sub 0, los valores de la función se aproximan a f de x sub 0. Es lo que decimos, el límite de la función cuando x tiende a x sub 0 es f de x sub 0. Eso requiere que la función esté definida en el punto x sub 0, que esté definida alrededor de x sub 0 y que exista el límite, y que los dos números, el límite y el valor de la función, son iguales. Esta es la idea de continuidad, la definición que hemos visto. Pero esta definición, que nos ha ayudado a calcular los límites cuando x tendía a un número finito, pues no expresa muy claramente el significado de la continuidad, y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, de todas formas, para ver el significado de la continuidad, una cosa que es muy ilustrativa es ver qué pasa cuando la función no es continua, lo que se llaman los casos de discontinuidad. Bueno, ya hemos visto, recordamos los casos de discontinuidad que pueden aparecer. Decimos la discontinuidad evitable cuando existe el límite, pero no coincide con el valor de la función. La discontinuidad de salto finito cuando hay límites por la izquierda y por la derecha, pero no coinciden. El salto infinito cuando el límite de la función es infinito, y cuando no pasa ninguna de estas cosas, cuando no existen límites laterales ni son infinitos, pues hay una discontinuidad esencial. Vamos a ver gráficamente el significado de estos casos de discontinuidad. El ejemplo más claro, yo creo, de discontinuidad evitable es la función seno de x partido por x, que la hemos estudiado. Bueno, hemos estudiado su límite. ¿Qué pasa? Aquí está representada la función esta. ¿Y qué ocurre en el punto x igual a 0? Simplemente que no existe la función. Aquí es como si faltase un punto en la curva, ¿no? O sea que el límite ya sabemos que es 1, los valores de la función se van aproximando a 1, pero en el punto x sub 0, en el punto x igual a 0, no existe la función. Bueno, pues ahí hay una discontinuidad evitable. Y se llama así porque es sencillo, resulta sencillo definir una función continua igual que esta, pero completándola con el valor que falta. Sería esta en este caso. Simplemente para completar este valor que falta, pues lo definimos como igual a 1. O sea, para todos los demás valores la función es igual, pero en el punto 1, en el punto x igual a 0, la definimos como igual a 1, y ya esta función sería continua para todos los valores. Recordamos la definición de discontinuidad evitable: existe el límite de la función, pero no coincide con el valor de la función. Bueno, vemos el segundo caso, el de salto finito, que es pues una cosa así. O sea que la función aquí pues valía pues 3 medios y de repente pasa a valer 4. Hay un límite lateral por la izquierda que valdría pues 3 medios, por la derecha que valdría 4, y no coinciden. Bueno, eso es el caso de discontinuidad de salto finito. Muchas funciones que se definen a tramos pues tienen estos puntos de discontinuidad en los puntos de corte entre los intervalos donde se define la función. Bueno, esta sería la definición. Existen los límites por la izquierda y por la derecha, pero son diferentes. El salto infinito pues es el caso de la asíntota vertical. Aquí tenemos el caso típico de la función de proporcionalidad inversa. Pues que aquí se anula el denominador, no se anula el numerador. Para x igual a 2, pues el límite es infinito y hay una asíntota vertical. Aquí hay una discontinuidad. El límite por la derecha aquí sería más infinito, por la izquierda es menos infinito. Bueno, no entramos en el signo, simplemente que sea infinito el límite y ya hay una discontinuidad de salto infinito. Si el límite es infinito, puede ser más infinito, menos infinito, infinito por un lado y menos infinito por otro. Bueno, todas las posibilidades.
Y finalmente la discontinuidad esencial. Un ejemplo muy típico es este, el de la función seno de 1 partido por x, que es una función en que la frecuencia de la oscilación de la función seno, que normalmente la frecuencia pues es 1 partido por 2pi, ¿no? Pero aquí va variando a medida que x se va aproximando a 0. De manera que la frecuencia de las oscilaciones se hace infinita cuando x se aproxima a 0. No existe límite entonces. Bueno, pues en este caso se dice que hay una discontinuidad esencial. No existe límite ni es infinito. Bueno, vamos a ver una nueva definición de continuidad que me parece que expresa mejor el significado de lo que quiere decir función continua. O sea que, bueno, hay que quedarse con este gráfico. La definición esta de continuidad se basa en comparar el valor de la función en un punto, en el punto donde queremos saber si es continua, en el punto x sub 0, y en un punto próximo. En un punto próximo x, pues aquí la función vale f de x y la diferencia entre x y x sub 0 lo llamamos delta de x y la diferencia entre los correspondientes valores de la función pues lo llamamos delta de f, incremento de f o variación de f. Y entonces la nueva definición de continuidad se basa en comparar el incremento de x y el incremento de f. Vamos a ver cómo es esto. Hay que recordar esta figura en lo que vamos a ver ahora. Recordar que delta x es x menos x sub 0 y por tanto cuando x tiende a x sub 0, delta de x tiende a 0. Y delta de f es f de x menos f de x sub 0. Bueno, pues esto cuando delta de x hemos visto que era esto y cuando x tiende a x sub 0, delta de x tiende a 0. Bueno, está claro, ¿no? X es x sub 0, pues cuando x es como esto, pues esto es muy pequeño, tiende a 0. Bueno, entonces vamos a ver, la definición de función continua que habíamos visto es esta, ¿no? Pasando al primer miembro f de x sub 0, queda esto. De manera que esto que tenemos aquí es lo que hemos llamado delta de f en la figura de la diapositiva anterior. Entonces, esto lo podemos expresar de esta manera. El límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de f es 0. Es decir, cuando x... perdón. Cuando delta de x tiende a 0, delta de f también tiende a 0. Es decir, cuando x varía muy poco, pues la función varía muy poco. O sea que esto es lo que esperamos la mayor parte de veces de las cosas que están cambiando. O sea que sería una sorpresa, por ejemplo, que estuviésemos comprando cerezas y dijesen, bueno, estas cerezas valen 5 euros. Ah, bueno, pues pongo una más. Y bueno, pues ahora 10 euros. Y bueno, ¿cómo es eso, no? Y dice, bueno, si esperamos que si el peso varía poco, pues el precio varíe poco también, ¿no? O sea que esos puntos de discontinuidad pues no los esperamos muchas veces. O esperamos que cuando un objeto que se está moviendo en un tiempo pequeño pues recorra distancias que son muy pequeñas, ¿no? O sea que normalmente pues no se nos presentan situaciones como de saltos en el hiperespacio, esas cosas que vienen en las películas de ciencia ficción, ¿no? O sea que la idea es esta. Variaciones muy pequeñas de una variable corresponden variaciones muy pequeñas de la otra variable. Eso se suele expresar, lo de muy pequeñas suele llamar infinitesimales. Una función es continua si a variaciones infinitesimales de la variable independiente corresponden variaciones infinitesimales de la variable dependiente. Esta es una manera de decir que no hay saltos en la función. No puede ser que x varía muy pequeño, una variación muy pequeña y la y se cambie en 5, por ejemplo, ¿no? Pasa en algunas funciones, o sea que, bueno, nadie envía cartas y tal, pero el franqueo, el precio de las cartas sigue una función que va a tramos y es discontinua. O sea que no sé cómo es exactamente, pero es algo así como que hasta 100 gramos vale, pues yo qué sé, 1 euro. Y si te pasas de 100 gramos ya pasa a valer 1,50 o alguna cosa así, ¿no? Es decir, ahí hay un salto en la función, hay un punto de discontinuidad. Bueno, para variaciones muy pequeñas, de 1 gramo, de 1/10 de gramo, en cuanto te pasas, tienes que pagar más, ¿no? Esa es la idea de punto de discontinuidad. O sea que
Para una variación de x que es muy pequeña, pues hay una variación de la función que no es infinitesimal. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto, de casos de discontinuidad. Vamos a calcular los puntos de discontinuidad de esta función. O sea que, bueno, esto es una función de proporcionalidad inversa, esta es una función, la segunda fracción, bueno, es un cociente, un número entre un polinomio de segundo grado. Bueno, como son funciones continuas, los únicos posibles puntos de discontinuidad son los que anulan el denominador. Es decir, x igual a 3 y x igual a menos 3, que anulan los denominadores. Esos son los posibles puntos de discontinuidad. Pues vamos a ver qué pasa en esos puntos, de acuerdo con las definiciones que acabamos de ver. Bueno, pues para ver qué pasa en esos puntos hacemos los límites. El límite cuando x tiende a menos 3, bueno, no hay que hacer muchos cálculos porque esto ya sería 2 entre menos 6, que sería menos un tercio, y esto sería 12 entre 0 e infinito, ¿no? O sea, se ve que el límite es infinito. Pero vamos a verlo mejor. Simplificamos eso, la fracción, hacemos la resta, nos queda esto que es igual a 2 partido por x más 3. Bueno, pues ya se ve que para x igual a menos 3 tiende a infinito. Bueno, pues ya tenemos un límite y ahora en x igual a 3, pues aprovechando el cálculo este, que no nos hacía falta, pero que lo hemos hecho, resulta que el límite es un tercio. Simplificamos, ya lo habíamos hecho, para x igual a 3, 2/6, un tercio. Pues tenemos que en x igual a menos 3 el límite es infinito y en x igual a 3 un tercio. En x igual a menos 3, entonces, hay una discontinuidad de tipo salto infinito y en x igual a 3 hay una discontinuidad evitable, porque hay límite. No existe la función, pero existe el límite de la función, hay una discontinuidad evitable. Nos hemos encontrado la discontinuidad evitable muchas veces. Parece una cosa así muy rara esto de que le falte un puntito a la función y todo esto, pero todos los límites que hemos hecho, que salía una indeterminación 0 partido por 0 y luego resultaba que sí que existía el límite, que simplificábamos o sustituimos por funciones equivalentes y existía el límite, eso son discontinuidades evitables todo. O sea que puntitos que faltan en la gráfica de la función. Bueno, pues esta es la solución, le ponemos las espadas para decir que hemos terminado y seguimos. Vamos a ver un par de propiedades de las funciones continuas. La primera es el teorema de Bolzano. El teorema de Bolzano lo vamos a ver gráficamente primero. El teorema de Bolzano dice que si tenemos una función así de este tipo, que es continua entre dos puntos A y B, en el intervalo cerrado A y B, quiere decir que es continua en A y en B también, o sea que no hay un salto en A ni un salto en B. La función varía despacito en todo el intervalo. Y entonces en uno de los puntos toma un valor negativo y en otro toma un valor positivo. El teorema de Bolzano nos dice que tiene que haber por lo menos un punto intermedio en que la función tome el valor 0, se haga 0. Eso desde el punto de vista gráfico, si decimos que una función continua pues tiene esta forma que se puede dibujar sin levantar el gráfico, el lápiz del papel, pues es evidente que para venir de aquí a aquí por este intervalo hay que cortar el eje X. Es el significado gráfico. Pero la demostración rigurosa pues requiere un conocimiento un poco más profundo de lo que es un número real, entonces simplemente la admitimos así. Por ejemplo, ahí estamos admitiendo que todos los puntos de la recta se corresponden con un número real. O sea que eso, pues, estamos admitiendo muchas cosas, ¿no? Vamos a admitirlo sin demostración, el teorema de Bolzano. Entonces, si es continua en un intervalo cerrado y cambia de signo, toma signos diferentes en los extremos del intervalo, en el interior hay un punto en el que se hace 0. A ver, en realidad el teorema de Bolzano lo hemos aplicado ya. O sea, cuando resolvíamos las inecuaciones y, por ejemplo, una inecuación de segundo grado, pues calculamos las raíces del polinomio, decíamos ahí el polinomio vale 0. Este divide a todos los números en 3 intervalos, en uno más, en otro menos y en otro más. Y le poníamos a todos los de un intervalo, le poníamos signo más. Decíamos, bueno, pero ¿por qué le podemos poner el mismo signo a todos los del intervalo? Dice, bueno, es que hemos probado que para x igual a 7 es positivo, pues para todos los demás también. ¿Y por qué si para x igual a 7 es positivo para todos los demás también? Bueno, la razón es el teorema de Bolzano.
Si en ese intervalo la función es continua y no se hace cero, pues entonces es que no hay cambio de signo. ¿Eh? Esto lo podríamos decir al revés. Decimos, hay un punto en que la función se hace cero. Si la función no se hace cero, es que no hay cambios de signo en el intervalo, o no es continua. Pero como la función era continua, quiere decir que no hay cambio de signo. El signo se mantiene constante. Eso es lo que estábamos aplicando cuando le poníamos un signo a los intervalos en el momento de resolver inecuaciones. En realidad, aunque no lo sabíais, pues ya intuíais que el teorema de Bolzano se cumple, porque nadie se quejó por hacer eso. ¿Eh? Bueno, vamos a ver el teorema de Weierstrass también, que, bueno, el teorema de Weierstrass dice que si una función es continua en un intervalo cerrado, de los valores que toma la función en ese intervalo, hay uno que es el más grande y otro que es el más pequeño. Bueno, esto de que de un conjunto de números hay uno que es el más grande y otro que es el más pequeño no es tan evidente como parece. O sea que, por ejemplo, los números comprendidos entre 1 y 2, el intervalo abierto 1 y 2, entre 1 y 2, no hay ningún número que sea el más pequeño ni ningún número que sea el más grande, dado que estamos excluyendo en el intervalo abierto los extremos. O sea que no es tan evidente como parece esto. Las condiciones son entonces estas. La función tiene que ser continua en un intervalo cerrado y entonces de todos los valores que toma la función en ese intervalo, pues hay uno que es el más grande de todos, en esta gráfica que hemos dibujado pues sería este, el máximo, y uno que es el más pequeño de todos. Le llamamos máximo y mínimo absolutos porque en el tema siguiente veremos los máximos y mínimos relativos, quiere decir puntos en que la función toma un valor mínimo relativo más pequeño que los que están a su alrededor, no de todo el intervalo, sino de los que están a su alrededor. Bueno, por eso lo llamamos absoluto. Bueno, para terminar, vamos a ver un ejemplo de aplicación del teorema de Bolzano, que demostrar que una función, pues la gráfica de una función, esto debería expresarse un poco mejor, pido perdón, debería decir que la gráfica de la función está corta al eje X. Bueno, en un punto y calcular la parte entera del punto. Bueno, vamos a ver cómo haríamos eso por el teorema de Bolzano. Bueno, pues decimos que corta el eje X es lo mismo que decir que se hace cero para algún valor de X, ¿no? Vamos a ver que esta función cumple las condiciones del teorema de Bolzano, las hipótesis del teorema de Bolzano. Es decir, que es continua y hay un cambio de signo. Bueno, la función es continua porque el coseno es continua y el polinomio también, ¿no? Y entonces, es continua para todo R, ¿no? Pero decimos en 1 y 2 porque cambia de signo ahí. F de 1 de un radian, estamos hablando del ángulo en radianes, es coseno de 1 menos 1 más 1 coseno de 1. Un radian es algo menos de 60 grados, un ángulo del primer cuadrante, el coseno es positivo. Y f de 2, que sería coseno de 2 menos 2 más 1, es coseno de 2 menos 1. Esto es un número negativo, porque es un ángulo del segundo cuadrante. Esto es la suma de dos números negativos, es negativo, pues es menor que 0. Se cumplen entonces las condiciones del teorema de Bolzano. Entonces decimos que existe un número comprendido entre 1 y 2 en que la función se hace 0. En el punto C0, entonces, la curva corta al eje X. Y bueno, la segunda parte es que nos pregunta cuál es ese punto. El teorema de Bolzano no nos permite calcularlo. Decimos que existe, pero no nos permite calcularlo. Ahora, si hemos visto que está comprendido entre 1 y 2, ese número, pues será 1, algo, 1 y pico, ¿no? Bueno, pues la parte entera de un número comprendido entre 1 y 2 es 1, ¿no? Pues decimos, la parte entera de C es igual a 1, es lo que nos pedía el problema. Bueno, pues con esto hemos terminado el problema. Hemos terminado también esto, las diapositivas, y me he equivocado. A ver, vamos a ver, aquí. Bueno, ya, pues simplemente para terminar este tema, simplemente deciros que, bueno, esto que acabamos de ver, el teorema de Bolzano y Weierstrass, vuestros compañeros del bachillerato español lo estudian en segundo de bachillerato, o sea que en el bachillerato español está en el programa de segundo. Pero como nosotros estamos viendo ya la continuidad, pues no vamos a dejar sin ver esos dos sencillos teoremas simplemente. Hemos terminado con esto la teoría de este tema.
nos quedan por hacer algunos problemas, simplemente aplicar el teorema de Bolzano. Espero que se hayan comprendido todos los problemas de cálculo de límites. El siguiente tema será el de derivadas. No os lo perdáis.